Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Yo quiero compartirles en esta noche una palabra que se encuentra en el libro Primera de Samuel. Yo sé que es una historia tal vez bastante conocida, así que por eso no la vamos a leer toda, sino que vamos a tomar los versículos clave que en esta tarde quiero compartirles para poder seguir aprendiendo, seguir avanzando, seguir siendo equipado y formado en todo lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. Es importante ser formado, decirle al que tenés al lado o al frente, es importante dejarte formar. La palabra de Dios siempre nos habla de la paternidad de Dios y Él como un padre siempre busca el poder formarnos para que podamos manifestar su diseño y para que las cosas nos vayan bien. Amén. Como todo padre responsable, como todo padre que vela por su casa, por sus hijos, siempre los consejos que va a dar es para que nos vaya bien. Amén. Así que quiero que vayas allí al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, vamos a leer del capítulo 4, versículo 19 en adelante. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de parto. Y al tiempo que moría, le decían las que estaba junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo varón. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamaron al niño Icabod, diciendo: traspasada fue la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Versículo 22 dice: dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Y yo quiero hablarte de este momento en particular. ¿Por qué te quiero hablar de este momento en particular? Porque Dios me hablaba mucho de alumbramiento. Venimos hablando de que este año es un año donde se van a desarrollar diseños. El otro día yo le compartía la forma de construir. ¿Recuerdan que quién era el arquitecto? Ya se olvidaron. Yo dije alguna. El arquitecto de la Escritura establece que es Dios, es el que traza los diseños, es el que nos da el plano, en cierta manera, de todo lo que tenemos que hacer. El maestro mayor de obra era el Espíritu Santo de Dios, quien viene a recordarnos y a enseñarnos lo que ya Dios estableció, cómo debemos construir. Y nosotros en la vida ocupamos el lugar del obrero, aquel que desarrolla y naturaliza lo que Dios ya ha determinado. Amén. Entonces yo le hablaba el otro día y le hablaba de que por ahí muchas veces en nuestra vida tenemos cosas que hemos construido de una manera distinta al plano de Dios, distinta a lo que Dios tenía trazado, y por lo tanto circunstancias, situaciones llegaron a nuestra vida y esas circunstancias después consultamos a Dios por qué pasó, por qué fue, y Dios simplemente nos dice: porque eso no tiene nada que ver con lo que yo había determinado para tu vida o para tu familia. Amén. Eso es un poco para ponerlo en contexto. Entonces, hoy les quiero hablar un poquito más de esto de Icabod, de esa generación alumbrada sin gloria. Amén. La palabra de Dios nos habla que el 2023 es un año de alumbramiento, un año donde vos vas a alumbrar, vas a dar a luz los diseños que Dios ha puesto en tu vida para que desarrolles aquí en la tierra. El tema de alumbramiento es, en cierta manera, cuando uno ya llega el momento de dar a luz y ver naturalizado aquello que por tiempo estuviste esperando. Una mujer cuando queda embarazada sabemos que tiene que esperar 9 meses, en cierta manera. ¿Para qué? Para poder dar a luz a ese pequeño, a esa pequeña que ha engendrado, que ha cuidado, que ha alimentado, que ha formado o ha permitido que se forme en su vientre. Y luego, cuando es dada a luz, en cierta manera se naturaliza y los demás pueden ver aquello que en cierta manera lo único que lo podía sentir vivo, lo único que lo podía sentir, lo que portaba en sí, era la persona, la mujer que lo tenía. Amén. Pero la historia nos habla
habla de algo muy importante en este tiempo, y es de la generación de Icabod. La generación de Icabod dice que a ese niño en cierta manera le pusieron Icabod porque significaba la gloria de Dios ha sido quitada. Amén. La gloria de Dios fue traspasada, la gloria de Dios ya no se encuentra en medio nuestro. Esos eran los significados de Icabod. Y algo que tenía la cultura hebrea en cierta manera era marcar la identidad o los nombres de las personas por causa de algo que sucedía cuando ellos nacían. Tenemos la historia de Jabes allí en el libro de Números o en el libro de Génesis, donde en cierta manera Jabes también se le puso ese nombre porque le había costado darlo a luz a la madre, le había dado mucho dolor. Entonces Jabes significaba hijo del dolor. Entonces hay alumbramientos, hay diseños, hay hijos, hay momentos que han sido alumbrados y no han sido alumbrados conforme lo que Dios quería, sino que en cierta manera llegó el tiempo de darlo a luz, pero algo sucedió, que ese diseño que era para bendición, que ese diseño que era para expandir y seguir sosteniendo una generación, pero se provoca que sea ciertamente solamente para gloria de un diseño humano, simplemente para la gloria de un diseño caído. Y esto sucede por causa de ¿qué? Diga conmigo, de padres formadores. Entonces, acá con lo que yo le leí, yo sé que muchos por ahí conocen la historia, si no leen, y de 1 Samuel capítulo 3 y capítulo 4, esos pasajes nos hablan de lo que sucedió en los tiempos del sacerdote Elí. Amén. El abuelo de este niño llamado Icabod era el sacerdote Elí. El padre de este niño Icabod era el sacerdote Finner, que en cierta manera funcionaron en un diseño paralelo a lo que Dios le había establecido. Amén. Ellos portaban una palabra de generación, ellos portaban una palabra de sacerdocio, ellos portaban un diseño que era cercano a la presencia de Dios. Era un diseño donde en cierta manera había una promesa. ¿Cuál promesa? Que siempre sus generaciones estarían sirviéndole a Dios, que siempre sus generaciones estarían dentro del templo de Dios. Pero algo sucedió. ¿Qué sucedió? Que en un momento comienza a relatar el libro de 1 Samuel que hubo un tiempo donde Elí comenzó a hacer que escaseara la palabra. Digo conmigo, escaseó la palabra. Y cuando allí en 1 Samuel capítulo 1, usted comienza, capítulo 3, disculpen, versículo 1, usted comienza a ver que el que escribe el libro de Samuel comienza a relatar cómo estaba la situación en Israel en ese tiempo. Notamos algo interesante, que es que escaseaba la palabra. Dice que aconteció un día, dice, esperen un cachito, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué hacía la palabra de Jehová? En aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios comenzó a escasear por causa o responsabilidad del sacerdote Elí, porque comenzó a funcionar en un diseño paralelo inventado por él, no conforme a lo que Dios había establecido para el orden sacerdotal, comenzamos a ver una generación y un pueblo que comenzó a entrar en un diseño paralelo al de Dios, en un diseño de maldición, en un diseño de equivocación, en un diseño de iniquidad, en un diseño donde todo lo que manifestaban era una voluntad anti Dios, donde lo único que se manifestaban eran maldiciones activadas, donde lo único que se manifestaba era que Dios de vez en cuando podía manifestarse. Mire qué interesante esto, ¿por qué? Porque era un sacerdote, dice que el joven Samuel, el aprendiz de Elí, dice que ministraba la presencia de Dios junto a Elí, pero la palabra escaseaba. ¿Y cómo va a escasear en alguien que estaba cerca de los pergaminos, en alguien que estaba conectado con todo aquello que tenía que ver la esencia, la Torá, los 10 mandamientos, lo que Dios había establecido? En cierta manera lo que escaseaba era la formación conforme a la palabra. Había un conocimiento, Elí tenía conocimiento de lo de Dios, Elí y sus hijos tenían conocimiento de qué Dios pedía acerca de ellos, cómo era ministrar la presencia de Dios, cómo era acercarse a la presencia de Dios, qué significaba estar dentro del templo, qué significaba ser del pueblo de Israel. Eso lo tenían en claro, pero más allá de que ese conocimiento lo tenían, no habían sido formados, no había esa palabra que había formado, o no había una esencia o un ADN del Mesías. Lo que había sucedido era que había habido una deformación, un diseño paralelo, un diseño caído, donde todo lo que Elí podía manifestar y todo lo que sus hijos podían manifestar era solamente un diseño religioso, un diseño de rutina,
termina. Y dice que Elí entraba a ministrar la presencia de Dios, pero Dios ya no hablaba con Elí. La palabra dice que Samuel y Elí entraban a ministrar la presencia de Dios, pero Dios ya no encontraba un canal en Elí para poder hablarle tan solo a la vida de Elí, sino también a su pueblo de Israel. Y eso es por causa justamente de que escaseaba la palabra, de que escaseaba la formación, de que escaseaba lo que Dios había dicho. No había quien recordase lo que Dios había dicho, no había quien enseñase lo que Dios había dicho, no había quien impartiese lo que Dios había dicho, no había quien modelara lo que Dios había dicho. Usted sabe en cierta manera que en el ámbito natural, por ahí, aquellos que tenemos hijos, uno puede hablar mucho, pero termina impartiendo, o los hijos terminan viendo lo que uno modela. Vos a tus hijos le podés decir, no, sabés que mentir es malo, pero luego le estás diciendo que digas que no está en casa cuando vos estás en casa. Te viene a buscar a alguien, decirle que no estoy en casa, decirle que salí, porque no lo quiero atender, porque es un plomo. Entonces, los hijos que te conocen en la intimidad comienzan a ver un diseño paralelo. Una cosa es lo que papá dice, una cosa es lo que mamá dice, pero otra es lo que hacen. Entonces, hoy te quiero hablar de esto, porque Dios me hablaba del tiempo de alumbramiento, del tiempo donde empezarás a dar a luz los diseños que estás engendrando en tu vientre. Pero si no tenés el cuidado, si no tenemos el cuidado de que la palabra no escasee en nuestra vida, que la palabra nos forme, si en cierta manera comenzamos a dejar que la presencia de Dios no pueda ministrar en nuestra vida, lo que vamos a dar a luz será algo que no porta la gloria de Dios, será algo que se transformará en pérdida, será algo que nos traerá dolor de cabeza en vez de bendición, será algo que se transformará en un dolor, en una pena, en un oprobio para nuestra vida. Entonces, Dios le había hablado a Elí. Y esto es un cuento interesante, ya todos conocen la historia de Elí. Pero Dios le había hablado muchas veces a Elí. Elí, tus hijos están errando. Elí, tu vida está mal. Elí, tu vida, le había mandado hasta profetas que le hablaran a Elí. Pero Elí no reaccionaba. Elí lo único que decía, bueno, que Dios haga su voluntad. Y bueno, tus hijos van a morir, Elí, si seguís así, va a venir un juicio de Dios. Y bueno, estaba en un terrible estado de estupor. Al tipo nada lo movía. Elí le decían, Elí, vas a perder lo que construiste, tus generaciones. Y bueno, será la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era enjuiciar a Elí. El juicio de Dios viene sobre Elí por causa de lo que él permitió estar en su vida, por causa de que permitió alumbrar y engendrar un diseño totalmente lleno de iniquidad sobre su familia. Entonces, la palabra de Dios hoy nos viene a hablar por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para decirlo, yo cuando te vengo a hablar, cuando te vengo a corregirte, es para formarte. No es para, en cierta manera, amargarte, entristecerte. Es para que puedas formar, para que lo que estás portando, aquello por lo que venís orando por tiempo, aquello por lo que venís intercediendo hace años, aquello por lo que estás orando y Dios te dice, sí, este año es el año que lo vas a haber realizado, pueda ser dado conforme el diseño de Dios para que sea una bendición para tu vida. La palabra de Dios en Deuteronomio 28, un pasaje muy conocido, dice las bendiciones por causa de la obediencia. Y a la mitad, como el versículo 15 del mismo 28, dice las consecuencias por causa de la desobediencia. Ahora, la obediencia y la desobediencia, ¿por qué viene en la vida de uno? Por causa si te dejas formar por lo que Dios porta o no tomas en cuenta lo que Dios te dice. De cierta manera, la palabra de Dios dice que escaseaba, pero no escaseaba porque Dios estaba lejos, no escaseaba porque no la tenían para leer, no escaseaba porque no estaban en el lugar, ellos estaban dentro del templo. La palabra escaseaba como agente de formación. La palabra de Dios establece que la palabra de Dios es lumbrera en nuestros pies. La palabra te alumbra el camino. La palabra te da visión. Por eso cuando dice que en los tiempos de Elí escaseaba la palabra, lo consiguiente que vino fue una escasez de visión. Mire, hay algo interesante que yo quiero que hoy entendamos, que una cosa es un sueño y otra cosa es una visión. Tal vez muchos de los que estamos acá podemos decir, sí, yo alguna vez me soñé. Soñé esto, me acosté en la noche y soñé que venía un perro, que venía un gato, que pasaba esto. Y algunos sueños tienen en cierta manera una conexión con el ámbito espiritual, otros simplemente son sueños, otros simplemente son causa de una indigestión, otros simplemente son causa de algo que estuviste viendo en la tele porque alimentaste la mente y te armaste la película en la noche. Pero hay sueños que vienen,
que te hablan de los ámbitos proféticos, ya sea del reino de la tiniebla o del reino de Dios, abiertos o habilitados. ¿Y para qué vienen? Para mostrarte, para que no caigas en la trampa, para avisarte de antemano algo que va a suceder, para mostrarte algo que está sucediendo en tu vida, tal vez en tu familia, en tu finanza, en un área donde vos estás orando. Pero cuando no hay palabra de Dios, no hay visión. Note que la palabra dice que no dijo no hay sueños, sino dijo no hay visión. Porque te vuelvo a decir visión, y yo te voy a decir ahora el significado, no es lo mismo que sueños. Deme un segundo. Dice que visión es la capacidad para comprender las cosas acertadamente, de modo que es posible prever algunos acontecimientos y tomar decisiones acertadas. A veces una visión es una imagen que te permite contemplar algo que ya está en el futuro. Nada que ver con sueño. Sueño tenemos todo. Pero visión, si no hay palabra de Dios, no existe. Lo que sostiene una visión, y más la visión de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucedía en el tiempo de Elí? Que no sabían para dónde ir. No había alguien que marcase el rumbo a las personas. No había alguien que en cierta manera pudiese traer esa palabra del trono de Dios, que permitiera a las personas entrar en ese ámbito de convicción de pecado, que permitiera sacar de esa oscuridad de tinieblas a las personas y que le permitiera decir, oh, ¿sabes qué? Le estoy errando si voy por acá. ¿Sabes qué? Más allá me espera muerte, me espera desastre, me espera divorcio, me espera escasez, me espera alguna cosa porque le estoy dando mal. Entonces, visión te muestra lo que en cierta manera ya está de parte de Dios establecido para tu vida. El sueño de Dios sobre tu vida es una visión. Por eso Él establece y asegura que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que siempre te va a formar para que las cosas te vayan bien, porque Él es un Padre. Entonces, Él lo que necesita que vos comiences a crecer en las Escrituras, en la palabra, para tener idea de cuál es la visión acerca de tu vida de parte de Dios. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es la visión en tu vida? ¿Para qué estás en los caminos de Dios? Muchos me podrían responder una visión general de la iglesia, ir y hacer discípulos, y poder liberar a los cautivos. Y eso está bien, es parte del trabajo o de la visión que Dios le dejó a la iglesia. Pero acerca de tu vida, ¿te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a meditar si las decisiones diarias te están estableciendo en la visión que Dios quiere acerca de tu vida, o te están estableciendo simplemente en sueños engañosos, entretejidos, como dice el profeta Isaías, por Lilith, por Jezabel? ¿Te has puesto a pensar si en realidad lo que portás es un sueño o una visión? ¿Saben qué? Una visión no se detiene por causa de lo que hoy pueda faltar. Cuando alguien está dentro de una visión, cuando alguien tiene en claro la visión, hoy puede estarle faltando para alcanzar esa visión. Pero eso que hoy te puede estar faltando o te puede estar trabando para alcanzar esa visión, no tiene mayor poder que lo que Dios ha hablado. Por eso en cierta manera podés enfrentar a los gigantes. Por eso David pudo enfrentar a un Goliat. La visión de David o la visión de Dios acerca de la vida de David era ser el rey de Israel. Él sabía que esa era su visión. Entonces era imposible que Goliat lo venciese en ese campo. Ahora, David no era un soñador. David era un visionario. Y en cierta manera nos podemos transformar en visionarios cuando nos dejamos formar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, a veces las enseñanzas que nosotros le damos, les sabemos decir, o a veces en consejería, cuando nos contamos en manera particular, sepan de quién van a tomar consejo. Porque un consejo equivocado te puede hacer perder tu visión. Samuel 3:1 dice entonces, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
donde estaba el arca de Dios. Mire la diferencia entre estos dos ministros. Uno era un joven, el otro era un sacerdote de oficio. Pero el sacerdote de oficio había dejado que en cierta manera Israel siguiera la aventura. Había dejado de enseñar lo correcto, había dejado de formar a sus hijos, no tan solo los naturales, sino a los hijos espirituales que le había dado. Elí tenía la responsabilidad de ser el juez. En ese tiempo no existían, hasta ese entonces no existían los reyes en Israel. Entonces todo el asunto de Israel pasaba por Elí. Y si Elí estaba desenfocado, y si a Elí le faltaba palabra, y si Elí había perdido la visión, por consiguiente todo el pueblo había perdido la visión. Por consiguiente los que estaban bajo su responsabilidad no sabían para dónde ir. Por eso usted va a encontrar en los primeros pasajes que había un descontrol en sus hijos. Y no le adjudico todo a Elí porque también los hijos le sumaron. Pero en cierta manera se vivió una época que no había visión en el pueblo de Israel. No se sabía para qué se despertaban cada día. No se sabían cuál era el propósito de vivir. No se sabían para qué estaban en esa tierra. En cierta manera vivían el día a día. Vivían, y bueno, lo que hoy pase, pasará. Y eso es la visión que tenía Elí. Bueno, será la voluntad de Dios, pero Elí, te estamos diciendo que va a venir muerte sobre Israel. Y bueno, Elí, tus hijos van a morir, se le va a poner el juicio de Dios en contra. Y bueno, corregilo, le decía el profeta. No, y qué, a ver, y fue hasta donde los hijos. Hijo, ¿qué es esto que escucho? Esto que escucho. A ver, que se están portando mal, que están haciendo cosas indebidas en el templo. ¿Qué es esto? Consejo humano. No llevó una palabra confrontativa. No llevó una palabra que hiciera entrar en razón a sus hijos. No llevó una palabra en cierta manera que hiciera reaccionar del mal camino que estaban llevando no tan solo sus hijos, sino a toda una nación detrás de ellos. No fue una palabra, Elí no se puso como quien dice los pantalones, ¿para qué? Para entender que él estaba errando y decir, bueno, necesitamos volvernos a buscar la presencia de Dios. Elí tenía la responsabilidad, era el gobernante de Israel, era el juez de Israel. Pero había entrado en un tiempo de estupor. Había un tiempo de alumbramiento para Israel, pero por causa de lo que portaban, iba a ser un tiempo de maldición lo que alumbraran. Los tiempos de alumbramiento vienen. Los tiempos de alumbramiento se cumplen de ciclo en ciclo. Por eso Satanás, cada vez que se habla de alumbramiento, cada vez que se habla de cosecha, está interesado en meter su semilla en tu vientre. ¿Por qué? Para asegurarse una cosecha él también. Para asegurarse que cuando vos alumbre, no alumbre el diseño de Dios, sino su diseño. Por eso la Escritura en un momento dice que el padre de familia había sembrado trigo en todo el campo, pero en la noche vinieron enemigos. ¿Qué vinieron en la noche? Enemigos. Y dice que sembraron cizaña. Y cuando comenzaron a crecer, dice que los trabajadores hicieron, pero bueno, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo es que hay trigo y cómo es que hay cizaña? Y dice que el hombre del campo le dice, esto no lo he hecho yo sembré buena semilla, pero lo ha hecho un enemigo. Entonces tenemos que entender, como decía la pastora ayer, al grupo de intercesión, que el enemigo no se duerme, el enemigo no descansa. El enemigo está 24 horas, 7 días a la semana, planificando y tratando de ver cómo puede arruinar tu vida, cómo puede arruinar tu generación, cómo puede arruinar tu cosecha, cómo puede meterse en tu finanza, cómo puede meterse en tu salud, cómo meterse en tus asuntos. El tema es que lo logra cuando hay un sacerdote como Elí. Cuando hay un hombre, una mujer como Elí, que es responsable de generaciones, es responsable de formar su vida primeramente, pero también formar generaciones, y está en un terrible estado de estupor. Le da lo mismo, pase lo que pase. Bueno, y si no va bien, bien, y si no va mal, mal. No se trata de eso. Se trata que con ese pensamiento te va a ir mal seguro. Se trata que Dios hoy te está diciendo, por causa de que la palabra escasea, has perdido la visión, has perdido el rumbo. ¿Cuáles son los planes de Dios acerca de tu vida para este 2023? ¿Cuáles son? El ser salvo, yo creo que ese ya pasó. En teoría ya estás salvo si creíste y recibiste a Cristo en tu corazón. No hay que perder la salvación, hay que conservarla, hay que resguardar todos los días, arrepentirse y pedirle perdón a Dios, pero
¿Quedaste ahí solamente? La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán. Y si, por eso le digo, no es lo mismo. Si fuera sueño y visión lo mismo, lo pondría. Soñarán visiones y sueños, o soñarán visiones o sueños. Pero Dios hoy le está hablando a Plotier, te está hablando a vos, me está hablando a mí, a una iglesia que tiene una visión. A una iglesia, a hombres y mujeres que tienen y que portan, están por alumbrar una visión de parte de Dios. Por eso te está diciendo en esta noche, cuidado con que falte la palabra, cuidado con que se esté apagando la lámpara en tu casa, cuidado con que se esté apagando el fuego del altar en tu corazón. ¿Por qué? Porque si eso comienza a suceder, lo siguiente que vas a alumbrar es un Icabod, lo que vas a dar a luz es un diseño sin gloria, lo que vas a dar a luz es algo que te va a traer tristeza, te va a traer dolor, tal vez te va a traer muerte, te va a traer enfermedad. La palabra de Dios dice que le habló a Elí y le habló y le habló, pero Elí siguió llevando su rumbo hasta que en un momento tuvo que hablarle a Samuel. Ya Dios encontró en Elí a alguien que no quería escuchar a Dios. Ya Dios encontró en Elí a alguien que en cierta manera tenía que remover del lugar que lo había puesto. Tenía que hacer un traspaso de la visión de Elí a otro que la produjera. Algo que me viene haciendo sonar es mucho la parábola de los talentos o la parábola de las dracmas. Tiene varias versiones, pero en realidad donde Dios le dio a cada uno según su capacidad. ¿Cuántos han leído esa parábola donde dice que el rey se fue lejos y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, a cada uno conforme su capacidad? Eso me habla de que Dios no va a poner una visión que no puedas desarrollar. Él va a poner una visión en tu vida y en tu familia que Él ya ha preparado de antemano y sabe que tenés la capacidad que Él te ha dado para poder desarrollarla. A uno le dio 5, a otro le dio 1, pero a todos le dio conforme su capacidad. Y dice que el que le dio 5 fue y negoció y obtuvo otros 5 más. Y el que le dio 2 fue y negoció y obtuvo otros 2 más. Pero el que había recibido 1 tuvo miedo. Tuvo miedo, ¿cuál miedo? De perder lo que el rey le había dado. De que llegado el momento no tuviera ni ese 1 para darle. Entonces dice que fue y lo escondió en la tierra. ¿Y saben qué escondió este hombre en la tierra? La visión, el propósito, el llamado que Dios le había dado. Esa parábola habla del llamado, de la visión que Dios ha puesto sobre tu vida. Pastores, que no, que se confundió conmigo. No, Dios no se confunde con tu vida. Tal vez hoy te dio 5 y sentí que 5 es mucho y Dios te dice, no, yo te di 5 porque tenés la capacidad no tan solo de sostener esos 5, sino multiplicarlo al 100 por 1. Yo te he dado 2, no tan solo porque no podés sostener 2, sino porque podés producir 4. Fíjense que Dios habló de que le dio a cada uno conforme su capacidad. ¿Y cuál era la capacidad del 5? Poder producir 10. ¿Cuál era la capacidad que tenía el segundo? Poder producir 4. ¿Cuál era la capacidad que tenían ambos? De lo que Dios le diera, hacerlo al 100 por 1. ¿Cuánto has hecho producir lo que Dios te ha hablado? ¿Cuánto has hecho producir en estos años las palabras que Dios te ha hablado? Como decía el otro día, muchos estamos esperando el cumplimiento. Pero Dios ya te dio el plano. Dios ya te puso el maestro mayor de obra, el Espíritu Santo. Entonces te está diciendo ahora manos a la obra, producí. Decirle al que tenés al lado, tiempo de alumbramiento. Y Dios me hablaba del tiempo de alumbramiento, pero me hacía esta salvedad. Que la nuera de este sacerdote desenfocado, que no atendió el llamado de Dios, que no le dio importancia a lo que Dios le hablaba, terminó alumbrando y aún antes de tiempo, el parto, digamos, su hijo, y dice que dio a luz y murió. Y que muchas le decían, pero sabe, ponete contenta, diste a luz un varón. ¿Por qué estaba tan contenta con el tema del varón? Porque significaba que la descendencia seguía, significaba que la genealogía seguía. Dice, pero ella no lo disfrutó porque encima mamá dijo, no, esto es Icabod. La gloria ya fue traspasada. Entendió
que había venido un juicio de Dios. Esa mujer entendió lo que Elí no entendió. Esa mujer entendió que había venido un tiempo donde Dios había sacado de su familia la gloria, donde Dios había sacado de su familia el reinado, donde Dios había sacado de su familia el sacerdocio, donde Dios se había apartado de la intimidad de esa familia. Entonces esta mujer entendió que el hijo que estaba dando a luz iba a pasar mal. Ella encima termina falleciendo, su papá había fallecido, su abuelo había fallecido, todo en un mismo día. Imagínense en la historia de Icabod, de este joven al cual su nombre significaba mi gloria fue traspasada. Entonces, cuando la palabra escasea, no habrá visión. Si no hay visión, hay suposición. Cuando no hay visión, hay suposición. Yo supongo que Dios lo va a hacer. Yo creo, mirá, me parece, pero no podés dar una respuesta exacta. En un momento, mire, en Isaías, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. En Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Espera un segundo que este anda lerdo. Cuando quiere abre. Acá. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Ahora vamos a Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y lo engendré, y se rebelaron contra mí. Y ahí sigue la palabra. Lo que yo quiero notar es que visión estaba relacionada a palabra. Los profetas no se movían porque les pareció soñar algo, porque les pareció que Dios dijo algo. Tenían una visión clara. Por causa de la palabra, de la intimidad, de ministrar el corazón del Padre, los cielos se le abrían y veían visión. Y no era un sueño, sino era una visión de lo que habría de venir. Era algo que se iba a cumplir y ellos comenzaban a bajarlo al pueblo de Israel. Ellos comenzaban a bajarlo al pueblo de Judá. Uno de los ejemplos más claros es cuando en cierta manera José le interpreta la visión a Faraón. Visión te adelanta en tiempo. Visión te advierte de situaciones que van a venir. Visión te habla del futuro que Dios ha trazado para tu vida. Por causa de la palabra que José portaba, cuando él escucha el sueño de Faraón para poder interpretarlo, él entiende que hablaba de 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Él, al entender y tener visión, logra armar una estrategia. ¿Para qué? Para que nadie pase hambre en la tierra. Por eso es importante el trabajo de Elí, que al no haber palabra, la visión ya no escaseaba. Israel se daba contra la pared. Israel era responsable de sus actos, sí, también, pero no había visión. Israel andaba a los ponchazos. Israel no sabía cuál era el rumbo. Israel no sabía lo que Dios tenía preparado para dentro de unos días. Israel no sabía lo que Dios estaba hablando. ¿Y dónde lo saca eso, pastor? Que cuando viene la guerra, luego que Dios le habla a Samuel de que iba a destituir a Elí y que él iba a reemplazar a Elí y que sobre la familia de Elí venía un juicio por causa de que se había cansado de hablarle y no lo había corregido, no había cambiado el rumbo de su vida. Dice que los israelitas no tuvieron mejor idea que salir a la guerra, que fabricarse una guerra. Dice la escritura en Samuel, versículo 4.
Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos. No hay peor cosa que salir a buscar roña cuando no tenés ni idea de dónde está. Encima que estaban re desenfocados los locos, buscaban roña. Somos el pueblo de Israel. El tema es que ya no eran el pueblo de Dios, seguían siendo Israel, pero no eran el pueblo de Dios. Elí nunca le avisó al pueblo: che, chicos, ¿saben qué? Es un tiempo de juicio el que está viniendo, no es un tiempo de guerra. Cuando seguimos hombres y mujeres, cuando el hombre de la casa, la mujer de la casa, el que tiene que velar por su vida, cuando nosotros mismos velamos por nuestras vidas, tenemos que entender, tener la visión de en qué tiempo estamos. ¿Es tiempo de descanso? ¿Es tiempo de guerra espiritual? ¿Es tiempo de recobrar fuerzas? ¿Es tiempo de adoración? ¿Es tiempo de introducirnos en las Escrituras? ¿Cuál es el tiempo que Dios te ha hablado? Israel se fue a buscar guerra cuando en realidad Dios le había dicho que no avanzaran. Pero Dios no le podía hablar porque no había un canal para poder hablarle a Israel. No había alguien que bajase la voluntad de Dios, porque había una generación que se había desenfocado. Había una generación que se había apartado tanto de Dios, que había transformado lo de Dios en un culto, en una religión. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Claro, acampó y fueron: vamos a buscar roña y traigamos al enemigo al lugar donde está Ebenezer, que es: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese lugar se llamaba Ebenezer porque significaba: hasta aquí nos ayudó Jehová. En guerras anteriores habían habido victorias en ese lugar, pero había habido palabra, había habido visión de hombres. ¿Y qué te quiero hablar con esto? Que a veces queremos copiar diseños de otros, que tal vez, mirá, salimos a la guerra, salimos toda la guerra. Pero ¿está tu vida para ir a la guerra? ¿Dios te dijo que vayas a la guerra? ¿Dios te dijo que esa es la oración que está necesitando tu familia? ¿Que esa es la oración que está necesitando tu vida? Tal vez en tu vida necesitas pasar por un proceso de convicción de pecado. Pero no, pastores, ¿qué pasa? Que yo ahora necesito salir a guerrear porque las cosas se me descontrolaron. Pero capaz que se te descontrolaron, como a Elí, por causa de la escasez de palabra y visión. Y no, que yo voy a ir a hacer guerra espiritual porque veo que los otros hacen guerra espiritual. Y vamos a hacer guerra espiritual y yo quiero tal vez estar en intercesión, pastor, porque yo tengo los dones y la capacidad, pero tal vez no tenés la formación. Y yo sería irresponsable, o la pastora, de sacarte una guerra espiritual sabiendo que vas a sufrir consecuencias terribles de parte del reino de las tinieblas. Y dice que estos le fueron a buscar pelea. Y dice que fueron, se presentaron, vinieron los filisteos y los destrozaron. Entonces los ancianos, que también eran, por así decirse, una parte del gobierno que Dios había establecido, se preguntaron, digan conmigo, se preguntaron, porque no fue mal. Se preguntaron, digan conmigo, se preguntaron, ¿por qué no fue mal? Y estuvo buena la pregunta. Pero se preguntaron entre ellos. No fueron al sacerdote, no fueron a la presencia de Dios. No le exigieron a Elí: ya sabes que Elí, te vemos desenfocado, o te corre o nos ponemos nosotros, pero necesitamos palabra de Dios, porque nos fue mal. Porque fuimos a buscar pelea, creíamos que era tiempo de batalla, fuimos al lugar donde habíamos tenido batallas anteriores y habíamos tenido victoria, pero el reino de las tinieblas nos destruyó. No, esta gente se preguntaron por qué nos fue mal y en un momento uno dijo: porque no llevamos el arca. Y en esos tiempos el arca jamás era sacada del templo. A uno se le ocurrió un diseño. Es porque no trajimos el arca, chicos. Vamos a buscar. Y fueron allá, a Silo, donde estaba el arca establecida, donde Elí, que era el guardián del arca, estaba allí. Y Elí no le dijo nada, permitió que se la llevasen. Permitió manipular la presencia de Dios, creía que podía manipular la presencia de Dios. Vinieron sus hijos, Fines y el otro, Ones, algo así. Ahí se lo voy a leer ahora. Que estaban desenfocados, que eran sacerdotes, y se llevaron el arca. Dice que cuando el arca llega donde estaba el ejército de Israel, comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. Era tanto la alegría que se estremeció la tierra.
Y que fue tanto que hasta los enemigos escucharon y dijeron, ¿qué es esto que pasa en el pueblo de Israel? Si ayer hicimos estrago, ¿cómo están festejando? ¿Qué sucedió? Y uno dice, no, es que llegó el arca de Dios. Y otro le dijo en el lenguaje de la pastora, estamos fritos. Dice que los filisteos tuvieron miedo. Y a veces el enemigo respeta más la presencia de Dios que uno. O que el que dice ser hijo de Dios. Y estos sacerdotes entraron en la manipulación porque no había visión. Entraron en la suposición porque no había visión. Cuando no hay visión, te vuelvo a decir, va a haber suposición. Supongo que tendremos que hacer esto. Supongo que habrá que ayunar 5 veces. Ayer el ayuno de Daniel, 21 días. El ayuno de Jesús, 40 días, pero no cambia nada acá adentro. Y te vuelvo a decir, de nada te va a servir. Te va a ver Satanás ayunando. Mirá, se puso a hacer el ayuno de Daniel, 21 días. No, se puso la repira. No, y ahora está complicado, como dijeron los filisteos. Dijeron ahí, ahora no va a ir mal, pero seamos machos, dijeron. Dijeron así. Seamos hombres, dijeron en realidad. Dice, y los filisteos tuvieron miedo cuando vieron el arca, porque decían, ha venido Dios al campamento. Mira, hasta el enemigo era más temeroso de Dios que los sacerdotes que ministraban la presencia. Lo que no sabía el enemigo y después se dio cuenta que estaban en una visión, sino que estaban en una manipulación. Y ellos dijeron, vino el Dios de Israel al campamento, pero luego se dieron cuenta que estaba el arca, pero no la presencia de Dios. Dice, ay de nosotros, dijeron el enemigo, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzados filisteos y caed como hombre. ¡Wow! El enemigo. ¿Te niegan a hacer guerra el enemigo? El enemigo dijo, estamos fritos porque esto trajeron la presencia de Dios. Pero vamos a tener que ir a la batalla igual, no podemos volver atrás. Y lo que se encontraron que cuando lo confrontaron, la presencia de Dios no estaba el arca, pero no la presencia de Dios. Había un juicio que se estaba ejecutando de parte de Dios, que era la palabra que le había hablado a Samuel, que en un mismo día iba a ser cortado todo el linaje de Elí y Elí. Ahí mueren los 2 hijos, entre todos los militares que estaban allí, mueren los 2 sacerdotes. Elí, al enterarse de esta muerte y de que el arca de Dios había sido capturada por el enemigo, termina muriendo. Entonces hubo un tiempo de alumbramiento sobre Israel, sí hubo un tiempo de alumbramiento, pero el tiempo que alumbraron fue dolor, fue muerte. ¿Por causa de qué? De la manipulación. ¿Por causa de qué? De la religión. ¿Por causa de qué? De gente desenfocada aconsejando a un pueblo, de gente que tenía la responsabilidad de velar por sus casas. Los hijos de Israel, los ancianos, también estaban mal, no tan solo Elí. Ellos tendrían que haber dicho, a ver qué hicimos mal. Fue apartarnos de Dios, vamos y arrepintámonos, como muchas veces lo habían hecho en la historia. Pero no, eso cuesta mucho arrepentirse, pastor, cuesta mucho cambiar. Mejor manipulemos. Vamos a ver si abrimos la Biblia en el Salmo 91. Nosotros para Josué, cuando fuimos a Josué Chile en el 2017, me acuerdo que en el lugar que nos quedamos había una Biblia abierta en el Salmo 91. Tenía amarilla y toda pegada a la hoja, no podías dar vuelta a la hoja. Claro, no sé de los años que estaba ahí. No, claro, la tenían como amuleto. Porque el Salmo 91 habla de una protección, pero a veces transformamos la presencia de Dios en amuleto. Se escucha ruido en el patio. Abrí la Biblia. ¿No? Y estamos ahí buscando, el Salmo 92, 91, no me acuerdo, pero abrí la Biblia. Y algunos un poco más. Le agregamos la ristra de ajo también por las dudas. La herradura y nada, ya entramos. ¿No? Y estamos ahí y después decimos, no sé qué pasa, que las cosas me van mal. No sé qué pasa, que no, ¿sabés qué? Todos los planes me salieron mal. Esa empresa, ese emprendimiento que tenía, me fue re mal. ¿Pero por qué te fue mal? Si supuestamente cuando Dios te da un emprendimiento, te da algo, te da un diseño, es para que te vaya bien. ¿No será que lo deformaste? ¿No será que le empezaste a meter cositas que vos creías que Dios se había olvidado de poner en ese plano? Y cuando te diste cuenta no era ni el diseño que Dios te había dado. No, es que está bien, pastor, es que venga y estemos ahí, el noviazgo. Bendiga nuestro noviazgo y a gancho. No, estamos ahí, no, que el noviazgo, no, porque Dios me dio una palabra que este rubio de ojos celeste tiene que ser mi esposo.
esta rubia o ahí, y insistiendo en un diseño que Dios no te da. Pero no sé por qué me va mal. Ahora hay violencia, ahora hay gritería, después cuando se casaron. Hay tantas cosas que no. Dios se equivocó, Dios no. Es que estás como el anciano. Está bueno, en un momento reaccionaste. ¿Qué hice mal? Pero debe de qué hice mal y darte cuenta de ir a la presencia de Dios, seguiste agregándole de tu ingrediente. Seguiste agregando de lo que te pareció. Entonces la palabra de Dios establece en esta noche que cuando la palabra escasea, no habrá visión en tu vida. Simplemente habrá un sueño. Tal vez un anhelo, un deseo del corazón. Dice que sueño es una esperanza. Un sueño es una esperanza con o sin fundamento real. Un sueño se puede transformar en una visión, sí, si tiene un fundamento. Pero un sueño puede ser algo imaginario. ¿Cuántas veces soñaste algo que jamás pudiste lograr en la vida? No, es que a mí me hubiese gustado alcanzar o ser esto en la vida. ¿Y qué hiciste para alcanzarlo? No, es que pasa que un día tuve un sueño y soñé y ya me vi trabajando de eso. Me vi con el traje de abogado ahí en la corte y que ganaba el caso y era el más reconocido y guau. Y me llovían los contratos. ¿Pero qué hiciste? Y no, pero bueno, pero Dios me lo mostró, debe ser de Dios. ¿Pero qué hiciste? Fue un sueño sin fundamento, fue un sueño. Pero no una visión. Si eso hubiese sido la visión de Dios, tendrías que haber ido a la intimidad y decirle. Por eso es importante cuando uno tiene sueños, llevarlo a la presencia y decirle, papá, si este no es un sueño tuyo, que no permanezca. Mire, José tuvo un sueño. Josué tuvo un sueño más o menos a los 12 años. Y todo lo que pasó Josué y todo lo que vivió Josué no pudo detener el sueño que José había tenido. ¿Saben por qué? Porque ese sueño era la visión de Dios para su vida. Él iba a ser gobernante. Los hermanos se enojaron, los hermanos lo vendieron, los hermanos lo mandaron a la esclavitud. Los hermanos se olvidaron, creyeron que habían matado lo de Dios en José. Pero con los años se dan cuenta que José es el segundo de Faraón y que ahora tienen que presentarse y arrodillarse tal cual el sueño ante la presencia de José. Cuando Dios te da una visión y la trabajás, las circunstancias servirán para formarte, pero no para destruirte. José tuvo que pasar por la esclavitud. José tuvo que pasar por el olvido, por el rechazo, por la acusación, por ser infamado, por estar en la cárcel injustamente. Pero nada de eso distrajo a José o lo desenfocó, porque él tenía una visión de parte de Dios. Él tenía palabra. Por eso era entendido en sueños, en visión. Él podía interpretar porque estaba conectado con la presencia del Padre. Y la Escritura dice en 1 Samuel 3:2 que Elí estaba acostado en su aposento y sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Lo tercero que vas a perder cuando no hay palabra será la visión y después será la vista espiritual. Andarás como ciego en la vida espiritual. Andarás sobreviviendo espiritualmente. Andarás viniendo a la reunión para ver si Dios te dice algo. Si Dios te tira un salvavidas, si Dios te tira ahí un favor. Pero no encontrarás un avance en tu vida. No podrás decir, sí, sabes que esta palabra estuvo re buena porque me edificó y me sumó a la visión que Dios me había hablado. Me proyectó aún más en la visión que Dios había establecido. Hoy en día tal vez ya tengo 40, 50 años y mirando para atrás. Si bien hay cosas que faltan alcanzar, puedo decir que lo que he vivido, he logrado formar y he logrado en cierta manera caminar en lo que Dios había establecido. Esto es para todo, es para hombres, para mujeres, es para la vida personal de cada uno. Hay muchas cosas, como te vuelvo a decir, palabras que son personales. Y ahora, para ir cerrando, tenemos a Icabod. Icabod no tenía la culpa de ni lo que hizo su abuelo, su padre, su madre, ni las generaciones pasadas. Pero a él le tocó vivir sin gloria. A él le tocó vivir desterrado del sacerdocio, aunque su destino era ser sacerdote.
A él le tocó pagar los platos rotos de toda una generación que en cierta manera nos animó. Y tal vez vos sos el Icabod en tu familia. Vos tal vez te tocó venir y decir, ¿sabes qué? Sí, toda mi generación hicieron las cosas mal. Entonces ahora yo soy el que está sin gloria. Yo soy el que está sin visión. Yo soy el que tal vez ya no tengo propósito. Pero algo que encuentro de Icabod, no habla mucho la Escritura, que mucho tiempo después, cuando estaba el rey Saúl, fue también puesto en el sacerdocio. Y yo pienso que Icabod comenzó a hacer las paces con Dios. Yo pienso que Icabod dijo, mi madre me llamó el que estaba sin gloria. Nací, mire qué terrible para Icabod, el día de su cumpleaños también era cuando su padre, toda su familia había muerto. Cuando Israel había perdido la presencia de Dios. Pero algo que logra Icabod fue comenzar a acercarse a la palabra. Fue comenzar a acercarse, y en los tiempos de Saúl y Jonathan encuentran a Icabod junto a su hermano, que yo estimo que era más grande porque la madre muere cuando Icabod nace, ministrando con el éfod la presencia de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si hoy te toca ser el Icabod de una generación, no te quedes con ese sello de que bueno, como dijo Elí, será la voluntad de Dios. Qué bueno es lo que me tocó. Icabod se cansó y no quiso en cierta manera manifestar lo que su abuelo Elí había manifestado. Icabod dijo, me podrán haber puesto el que nació cuando Israel dio a luz un diseño sin la gloria de Dios, pero eso no me va a frenar para cumplir mi propósito de sacerdote. Pero eso no me va a detener para hacer las paces con Dios. Pero eso no me va a detener para volver el favor de Dios a mi familia y a mis generaciones. Y saben que se encuentra dentro de la genealogía de Icabod, que tuvo hijos y tuvo hijas. Te vuelvo a decir, mucho no se habla simplemente de que sirvió también en el templo de Dios. Y en esta noche yo te quiero hablar de esto y ponerte a pensar, si sos un Elí que está responsable de una generación, despertate. Comenzá en cierta manera a recibir esos llamados de Dios que te ha venido a hablar y te ha venido a decir, ¿sabe que esto hay que cambiarlo? Cámbialo. No estés ahí adormecido como es Elí. Estaba acostado, Elí ya estaba acostado. Samuel ministraba la presencia. Elí permanecía acostado y ya estaba un hombre ciego, un hombre obsoleto, un hombre que ya no tenía visión, un hombre que ya no tenía sueño, un hombre que pronto estaba a recibir un juicio de Dios, pero nada hacía para cambiar esa situación. Y yo le hablaba a los chicos jóvenes el otro día, que por ahí algunos ya manejan. ¿Cuántos manejan de acá? ¿Cuántos tienen carnet? Vamos, carnet no sé. Palabra complicada. ¿Cuántos manejan? Amén. ¿Y viste cuando te toca manejar de vacaciones? ¿No? Y que yo le decía, hacer las vacaciones, bueno, y ya tengo que sacar más choferes, pero bueno, ¿qué dice? No, pero si quieres 700 kilómetros, 800, claro, porque vos no manejás. Y vos empezás así, bueno, y todos planifican y qué lindo. Y suben y te voy a acompañar con el mate. A la media hora están todos durmiendo. Están todos durmiendo y vos decís, desgraciado. Y van descansando y hasta roncan proféticamente. Y no hay peor cosa que cuando llegás al lugar te digan, porque me ha pasado, qué corto que se hizo el viaje. Esto para los choferes de larga distancia. ¿No? Y vos decís, desgraciado, te pasaste y yo tuve que abrir la ventanilla para no poner la radio, no sé, algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eras responsable de esa generación. No te podías dormir. No te podías distraer. Porque toda una familia o todos los amigos, todos los que iban con vos confiaban en que vos lo ibas a llevar a destino. Ese es alguien que tiene una responsabilidad en el reino. Es alguien que los demás esperan que mientras ellos duermen vos no duermas. Tal vez ellos pueden dormir, pero vos tenés que estar intercediendo. Tal vez ellos van a dormir, pastor, y vos tenés que estar ahí. Porque Dios te dio una responsabilidad, varón de hogar, mujer de hogar. Aquello, yo no tengo familia, soy joven, pero soy responsable de tu propia vida. No, que mi mamá interceda porque ella está en intercesión. No, que mi papá, no. Dios te está diciendo, no te duermas. Porque si te dormís, te vas a pegar un palo terrible. Y yo le decía el otro día, ¿no te podés dormir?
Y a veces le ha pasado, ¿no? Y que, bueno, pero salgamos en la mañana, salgamos en la tarde, salgamos. Y vos decís, claro, el otro. Estemos un ratito, claro, nadie se quiere volver de vacaciones. Estemos un ratito más, hasta que el sol se apague casi total, después viajamos de noche. Y nosotros volvíamos y al otro día tenemos reunión con el apóstol. Nosotros, yo digo, tenemos que llegar temprano, no voy a poder dormir mucho. Y claro, y vos arrancaba y bueno, y todos venían en su mundo escuchando música, pero confiando que el que tenía el volante tenía que velar por ellos. Entonces hay gente que está confiando en vos. Hijos, hijas, familiares. Esos familiares, viste, que no se convierten nunca, pero siempre te piden oración. Porque vos vas a la iglesia, estás más cerca de Dios y está bien. Porque entienden que en vos hay algo distinto. Familiares que te están viendo porque vos no te podés equivocar, porque vas a la iglesia. No podés pegar el volantazo porque nos matamos todos. Si vos dejares la iglesia y si a vos te fue mal en la iglesia, ¿para qué voy yo? Sería una forma de ejemplificarlo. Y en esta noche Dios te decía, hay tiempo de alumbramiento. Y Él va a alumbrar diseño y ustedes van a alumbrar diseño. Y 2023 es un tiempo de alumbramiento, de diseño. Tiempo donde vas a ver, en cierta manera, naturalizar esas oraciones por las que peleaste tal vez años. Tal vez familia, propósito, no sé. Pero que Dios te había puesto en tu vientre y te embarazó de eso para que por tiempo estuvieras orando y cuidándolo y velando por ello. Una mamá, cuando queda embarazada, es la que vela por la seguridad de ese niño que lleva en el vientre. Es la que se tiene que cuidar. Es la que tiene que saber que a veces tiene que restringir ciertas cosas, porque a medida que se va acercando el tiempo de alumbramiento, los cuidados tienen que ser mayores. Y por eso Dios en esta noche te está diciendo, en este tiempo de alumbramiento los cuidados tienen que ser mayores. No puedes dormirte al volante de tu vida, porque después no le vas a poder echar la culpa a nadie. Tal vez de pronto estabas volviendo a Neuquén y de pronto te encontraste con San Pedro cebándole mate. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Te va a decir que te dormiste. Y Elise durmió. ¿Y saben qué? Elise durmió, se durmió una generación, pero se durmió una nación. Y esa nación pasó los peores años con Elí, cuando tenía que pasar los mejores años de alumbramiento. Ponte de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.